Primera de Corintios 1, versículos 17 al 25 es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 25. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, hermanos. Tomen asiento. Amados, el título del sermón del día de hoy es El poder de la cruz, un poco relacionado con lo que acabamos de cantar. Un himno tan hermoso, ¿no? Tan precioso. Ahora bien, la cruz ciertamente está directa, ¿cierto? Estrechamente relacionada con el Evangelio. Y fíjense que esta predicación del Evangelio, la cual incluye, ¿cierto?, la predicación en la cruz, es, podríamos decir, uno de los tesoros cristianos más despreciados al día de hoy por los evangélicos en general. Como hemos comentado en un sinnúmero de veces, ¿cierto?, para la gran mayoría de los evangélicos, incluso la palabra evangelio es rara, en el sentido de que no lo entienden ni saben a qué se refiere la escritura cuando hablamos de evangelio. Le pregunta a un evangélico qué es evangelio y responde un montón de cosas, ¿cierto? La vieja confiable es la palabra de Dios. Es la respuesta como para sacarme esto de encima. Pero nosotros sabemos que no es eso. Ahora bien, pensando en esto y en el hecho de que sin duda los evangélicos desconocen el evangelio, podemos preguntarnos entonces qué tipo de evangelismo, de evangelio viven. Porque sin duda el evangelio es el corazón de la práctica cristiana. El evangelio mismo y por tanto la cruz forma parte del corazón de lo que nosotros hacemos como cristianos. La cruz debe mover, hermanos, todo lo que hacemos. Debemos perdonar por la cruz. Debemos ser pacientes mirando la cruz. Debemos congregarnos mirando la cruz. Debemos servir mirando la cruz. Debemos predicar mirando la cruz. La cruz debe estar enfrente nuestro todo el día. Ahora bien, la cruz en sí y lo que sucede en la cruz, el poder de la cruz y todo lo que implica la cruz, vista por la gran mayoría de los evangélicos, es muy pequeña. Y eso, el tener una percepción o una visión de una cruz pequeña, hace que nuestro evangelio y nuestra práctica cristiana sea mediocre. Muchas veces nosotros, hermanos, o pastores en general, con los que he tenido la oportunidad de conversar,
y yo creo que también podemos conversarlo con otras personas, meditamos y decimos, ¿cómo hacemos para que una persona crezca en Cristo? Crezca en servicio, en compromiso, crezca en entrega, en perdón, crezca en santidad. ¿Cómo hacer que una persona crezca en la fe? ¿Cómo hacemos para que las personas dejen de ser agentes casi externos a las iglesias, participantes ocasionales, que dejen de ser quizás el hermano que se vea como carnal o como débil? ¿Cómo hacer para que una persona pase de ser un cristiano, vamos a decir, por más que suene así feo, mediocre, a ser un cristiano ferviente? Y la respuesta es la cruz. Porque mientras más grande vea la cruz, más entregado será, más se esforzará en la fe. Ahora bien, esto es solamente un comentario a modo de introducción, porque lo que vamos a ver, ¿cierto?, que tiene que ver derechamente y estrechamente con lo mismo, es algo precioso, y para no perder más tiempo, ¿cierto?, vamos a ver lo que dice el texto. Versículo 17 dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En la semana fui muy tentado, ¿cierto?, a exponer solamente este versículo, pero finalmente incluí los demás, porque claramente está hablando lo mismo, pero sin duda fui muy tentado porque detrás de este versículo hay una verdad muy importante que analizar. Pero antes de ir a eso, vamos a ver qué estamos hablando respecto del contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Como habíamos comentado la semana pasada estábamos hablando de un ruego, ¿cierto?, de una súplica del apóstol Pablo a la unidad de la iglesia. Y había un problema particular en la iglesia de los Corintios que tenía que ver con el bautismo, ¿cierto? Algunos, o sea, con la vanidad, y el apóstol Pablo entonces empieza a argumentar que esta vanidad es absurda y empieza a decir que nadie fue bautizado en el nombre de él, y por eso se acerca al bautismo. Él dice, ninguno de ustedes se ha bautizado en el nombre de Pablo, ¿cierto? Y es tanto así que ni siquiera yo he bautizado. Es ahí cuando el apóstol Pablo entonces empieza a decir estas cosas. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Perdón. Ahora bien, el apóstol entonces usa este pasaje como una especie de bisagra, de hablar desde estar haciendo alusión, ¿cierto?, a la unidad de la iglesia, para ir a tomar otro tema. Si nosotros vemos el texto de 1 Corintios, está hablando de la unidad de la iglesia, y aquí se vuelca derechamente a hablar del Evangelio. Por eso este versículo es como una especie de bisagra para introducirse a este precioso tema del Evangelio. Y introduce el Evangelio inmediatamente entonces hablando de una característica de este Evangelio. Y esta característica, hermanos, es que el Evangelio no es un mensaje que va a depender de la elocuencia del predicador, no es un mensaje que va a depender de las habilidades del predicador. Esto no quiere decir que usted no se esfuerce en poder presentar bien el Evangelio, pero el Evangelio no tiene su poder en quien lo da o en quien lo expresa o en quien lo dice, sino que el Evangelio tiene su poder en sí mismo. Y el poder del Evangelio descansa directamente en la cruz de Cristo. Y nosotros, hermanos, como cristianos y personas que predicamos el Evangelio, ¿cierto?, debemos ver esto y entender que tiene un significado muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos, cuando predicamos el Evangelio, en muchas ocasiones tendemos a usar un sinnúmero de argumentos, tendemos muchas veces a adornar el Evangelio, y al hacer esto muchas veces nosotros perdemos de vista
la simpleza del Evangelio. Y esto, hermanos, sin darnos cuenta, puede hacernos perder de vista que el que obra derechamente en el corazón de los que oyen no somos nosotros a través de nuestra elocuencia o la capacidad, cierto, retórica que tengamos, sino que quien hace la obra es Dios, y el poder del Evangelio es el que se manifiesta por sí mismo en lo más simple del Evangelio, que es la cruz. Nosotros quizás como reformados o personas que quizás como iglesia tenemos una virtud y es bueno reconocerla, y es que meditamos mucho en el Evangelio. Nosotros podemos caer, ¿cierto?, en adornar el Evangelio porque lo conocemos y lo predicamos muchas veces con amor. Y nosotros podemos caer en este problema. Pero en general, cuando miramos a la iglesia en general, la iglesia cae en otro problema. Y es que el problema en el que cae la iglesia en general es que ha suplido el Evangelio. Ya el Evangelio no es importante. Ya el Evangelio no es la herramienta para atraer a las personas a la fe. El Evangelio ha sido suplido, ¿cierto? Ha sido cambiado. Hoy día el evangélico, podríamos decir general, no predica el Evangelio, sino que usa una serie de artimañas, ciertos mensajes antropocéntricos, usa, hermanos, mensajes de autoayuda, psicología, para qué decir. Habíamos visto el otro día hasta rifas que hacen en las iglesias, ¿cierto? Acomodan los mensajes y las iglesias, ¿para qué? Para que esto sea grato a la gente y que la gente independiente, si es que escuchan el Evangelio, llegue a las iglesias, porque la verdad es que muchos están buscando números y recursos, pero no están buscando llenar el cielo, quieren llenar la iglesia, y ese es un verdadero problema. Ahora, muchos lo hacen por ignorancia. Yo creo que muchos de nosotros conocemos a muchos hermanos, podríamos decir evangélicos en general, que desconocen lo que es el Evangelio y tienen muchas ganas de que otros lleguen a la iglesia y que cambien sus vidas, etc. Y al momento de ir a predicar, lo que hacen es invitarlos porque en la iglesia tocan buena música, porque en la iglesia la gente es simpática, porque es un lugar donde te puedes reír. Hermanos, eso es suplir el Evangelio. Eso es cambiar el poder de Dios por, podríamos decir, artimañas humanas, pensamientos humanos. Es ahí entonces que nosotros podemos ver que hoy día hay gigantescas iglesias, que no sé si podemos llamarlas iglesias, gigantescas congregaciones llenas de personas inconversas, porque el Evangelio no se predica ahí. Y donde no hay predicación del Evangelio, hermanos, no hay salvación. Y de ahí que nosotros debemos entender, ¿cierto? La característica del Evangelio es que es única, es indispensable, es exclusivo. El Evangelio es exclusivo. Romanos 10, su versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo entonces invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto nos deja clarísimo, hermanos, que no hay posibilidad alguna de que alguien llegue al cielo si no ha sido expuesto al mensaje del Evangelio. Y lamentablemente muchos evangélicos en sí que nosotros hoy día vemos están en esa condición, donde no se les ha predicado el Evangelio. Llegan a iglesias, cambian sus vidas, de repente ordenan sus vidas,
pero no conocen a Cristo. No han tenido un encuentro con la cruz. Y esto tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo hace referencia, entonces, que él predica el evangelio no con sabiduría de palabras, no con argumentos humanos, no con estrategias. Y lo hace con un motivo: para no hacer vana la cruz. No hacer vana la cruz, hermanos. Hacer vana la cruz, pues son palabras que quizás pueden ser como poco entendibles o podríamos decir superficiales, pero no, hermanos. Hacer vana la cruz es algo grave. La palabra que se utiliza, ¿cierto?, en la traducción para la palabra, ¿cierto?, vana es la palabra que no, que quiere decir denigrar, neutralizar, falsificar, despojar. Nosotros entendemos, ¿cierto?, la palabra vanidad por algo que no sirve, ¿cierto? En otras palabras, el apóstol está diciendo que él no utiliza sabiduría de palabras, ¿cierto? No utiliza una serie de cosas. ¿Para qué? Para no falsificar, para no despojar, para no denigrar, para no neutralizar, para no hacer vana la cruz de Cristo. Hoy, hermanos, nosotros cuando vemos en sí la condición de la iglesia en general, vamos a ver cómo se predica desde los púlpitos que nosotros tenemos que hacer obras, ceremonias, ritos, comportamientos específicos, ¿cierto? Tenemos que hacer ciertas cosas, cumplir ciertas condiciones para poder llegar a ser salvos. Son una serie de explicaciones, de argumentos humanos y de sentimientos, ¿cierto?, que han impregnado las bocas de los predicadores y que suenan bonitas quizás a los ojos de la gente. Pero, hermanos, cuando nosotros queremos añadir cualquier tipo de obra a nuestra salvación, lo que estamos haciendo es escupir la cruz. Esa es la verdad de las cosas. Cuando nosotros mismos, con nuestros sentimientos religiosos y muchas veces con nuestro orgullo evangélico reformado, ¿cierto?, que somos tan espirituales, muchas veces nosotros mismos manchamos la cruz de Cristo, pensando que nuestras obras tienen salvación, tienen parte en nuestra salvación, que conservan nuestra salvación. Y eso también es mirar a la cruz de Cristo y decirle: Cristo, lo que tú has hecho no es suficiente. Nosotros, hermanos, no hacemos obras para conservar nuestra salvación. Nosotros no venimos a la iglesia para mantenernos salvos. Nosotros no nos esforzamos en levantarnos temprano el día domingo o para estar todo el día domingo porque de alguna manera tengo que ir cada cierto tiempo porque ahí mantengo mi salvación. Eso, hermanos, es derechamente pescar una piedra y tirársela a Cristo estando en la cruz. Eso es un insulto. Porque nuestra salvación no depende de nuestras perversas obras ni de nuestros perversos pensamientos. Nuestra salvación depende de la cruz y todo lo que hagamos, todo, hermanos, lo que nos esforcemos, todo lo que queramos crecer debe ser o debe hacerse en virtud o mirando derechamente a la cruz de Cristo. Si nosotros vemos la cruz a 1 kilómetro, vamos a ver una cruz pequeñísima. Y esa es la verdad de muchos cristianos. Ven a Jesús crucificado y lo ven como a 1 kilómetro. Y ciertamente la cruz se ve así. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hermanos, vamos dándonos cuenta de algo. Caminar hacia Cristo va a producir algo. Y es que cada vez la cruz la vamos a ver más grande. Y no nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a los pies de Cristo y vamos a mirar la cruz y la vamos a estar mirando hacia arriba. Así debería ser condicionada nuestra vida evangélica, hermanos. Que la cruz sea tan presente que no la podamos evitar.
Todas nuestras decisiones deberían ser movidas por la cruz. Si la cruz está delante de nosotros, cada paso que nosotros queramos dar finalmente va a ser condicionado por esa cruz. Incluso, si queremos obviarla, tenemos que hacerle el quite y movernos. Pero el problema con nosotros es que muchas veces esa cruz ni siquiera la vemos a 1 kilómetro, hermanos, sino que la tenemos guardada en el bolsillo. Y esa es una realidad evangélica. Nosotros olvidamos, hermanos, el sacrificio tan impresionante que el Señor ha hecho. Y tenemos, por tanto, que analizar muy profundamente si lo que nosotros hacemos en nuestra práctica cristiana no es hacer vana la cruz de Cristo. Porque poner obras, ¿cierto?, es un insulto a Cristo. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia, entonces. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, esto no es un llamado al libertinaje, mucho menos decirle que usted ahora puede hacer lo que quiera porque es salvo por la gracia de Cristo. No, hermanos, piense en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo debe moldear todo en nosotros. Y tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, mucho, de juzgarnos a nosotros mismos como hermanos y ver que nosotros evangélicamente somos superiores. Porque nosotros no hacemos nada por lo demás, por nosotros mismos. Todo lo hacemos por y para Dios. Si usted mira a su hermano y empieza a reclamar contra el hermano porque es flojo, porque es indiferente, mírese bien, hermano. Mírese bien, no juzgue. Como hemos dicho, no es una invitación a cada uno para que sea un flojo, ¿cierto? Un indiferente. No. Mire a la cruz. Nosotros, hermanos, cuando atribuimos obras a nuestra salvación, básicamente lo que hacemos es quitarle la gloria a nuestro Salvador. Esto me impresiona mucho, hermanos. Me impresiona mucho como y hablando de la gran mayoría de los evangélicos, no meditan esto. Cuando nosotros le ponemos una mínima obra a nuestra salvación, lo que estamos haciendo es quitarle la gloria a Cristo. Es básicamente quitarle la gloria a Jesús. Cristo compró nuestra salvación y se llenó de gloria, y eso no fue gratis, eso costó sangre. Costó, hermanos, su muerte, el derramamiento de su Padre sobre sí. Y nosotros queremos de alguna manera, a través de nuestros pensamientos religiosos o nuestra meritocracia que la tenemos tan metida en nuestro corazón, quitarle esa corona. No, hermanos. Fue su obra plenaria y absoluta. Jesucristo nos salvó. Colosenses 2:8 en adelante dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, escuchen bien, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo, hermanos, pagó todo, se llenó de gloria. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, de ensuciar esa gloria. Tenemos que examinar profundamente nuestro corazón.
y no pensar en añadir ni siquiera en nuestra mente, la más mínima partícula de mérito en nuestra salvación. Haga todo para la gloria de Dios, pero por agradecimiento. Añadir obras, hermanos, y tratar de incluir también en nosotros mismos cuando nosotros predicamos el Evangelio por medio de quizás de psicologías o mensajes lindos. Nosotros lo que estamos haciendo es bajar a Cristo de la cruz. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, a no hacer vana la cruz de Cristo, porque es muy sutil poder hacerlo. No nos damos cuenta. Debemos entender que lo que hay detrás de la cruz, hermanos, también es la sabiduría misma de Dios. Y si estamos dispuestos a cambiar la sabiduría de Dios por predicar cualquier cosa o cualquier mensaje, es básicamente también insultar a Dios. No se extrañe, hermanos, si al predicar la cruz no entiende o no tiene resultados. Porque el hecho de que muchos evangélicos quieran cambiar la predicación del Evangelio es porque no ven resultados. Predicamos y predicamos el Evangelio y nadie llega a la iglesia. Pero no se extrañe, hermano. Es un resultado esperable. Predique el Evangelio. Predíquelo. Y nadie va a llegar a la iglesia, muy probable. Puede que después de predicar 1000 veces uno llegue. Gloria a Dios por eso. Pero no se extrañe, porque ese es el resultado esperable. Muchas veces vamos a la feria y decimos, no, es que le prediqué a tal persona y la vi muy, muy emocionada. Hermanos, puede hasta llorar. Pero eso no quiere decir que creyó el Evangelio. ¿Y sabe por qué no? Porque el apóstol Pablo lo dice. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, la sabiduría de Dios trastorna totalmente la sabiduría de los hombres. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto, hermanos, es tan acertado, es tan impresionante, pero es una verdadera realidad. Nosotros predicamos el Evangelio para el mundo, es una tontera, es un absurdo, es algo estúpido. Y derechamente, usted quizás, a nosotros nos cuesta entenderlo, porque sin duda nosotros encontramos en el Evangelio la vida misma, el sentido del ser, ¿cierto? Encontramos ahí la verdad y básicamente nos moldea nuestras vidas. Y no podemos entender cómo afuera entonces a alguien no le haga sentido. Pero mírese usted hace unos cuantos años atrás cuando no era convertido. Yo creo que ni siquiera se acordó que alguna vez le predicaron el Evangelio porque ni siquiera lo tomó como importancia. Quizás algunos de ustedes le predicaron el Evangelio y ni se acuerda. Porque para usted era una tontera y las tonteras, ¿cierto?, se desechan. Es como escuchar cualquier cosa por ahí y ni me acuerdo. Porque para el hombre natural, ¿cierto?, estas cosas espirituales son incaptables, no se pueden discernir, no se pueden entender. Y lo que nosotros estamos haciendo es eso, es traer la sabiduría de Dios, un mensaje espiritual a un mundo que vive en su propia carne y en su propia sabiduría. Es como mezclar agua y aceite. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no esperemos que alguien vaya a decir, wow, encontré la vida y ahora me voy. Porque quizás puede suceder que el Señor en su maravillosa misericordia lo haga en alguien. Pero en general lo que nosotros vamos a encontrar es que nos miren raro, nos insulten, ¿cierto? Se enojen con nosotros, nos manden para la casa, un montón de cosas. Está bien. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que esa es una reacción esperable. Porque para ellos lo que nosotros hacemos es un absurdo. Es una locura. Ilógico. Es algo realmente tonto. Y para nosotros también lo era. Pero hermanos, nosotros podemos ver frutos de que así como para muchos es tonto, para otros es poder
de Dios es para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y es tan simple como que usted vea al lado. Y mire a su costado y vea cómo este mensaje absurdo, este mensaje tonto para la sabiduría humana, ha cambiado la vida de alguien. Y eso, hermanos, no se hace porque sí. Eso lo hizo Dios. Dios fue el que estuvo obrando ahí. Dios es el que obra a través de la predicación del Evangelio. Muchas veces no nos explicamos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos predicamos, nos preguntamos, ¿y cómo hoy día estoy aquí? Bueno, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted, hermanos, tuvo un cambio de corazón, una transformación profunda en su interior. No hecha por usted, no hecha por otro hombre, sino que hecha directamente por Dios. Hoy día hay cruzadas de milagros, ¿cierto? Tipos, mercaderes de la fe, que hacen estas maratones de milagros y juntan recursos, invitan a cantantes de la farándula evangélica y hacen un show impresionante. Y que por lo demás son puro show, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos, Dios hoy día no hace milagros, o no los vemos muy seguido por lo menos. Pero hermano, aquí yo hoy día veo que el Señor ha hecho muchos milagros, porque lo veo a usted. Y por la misericordia de Dios, muchos de ustedes los conocía antes de que el Señor hiciera ese milagro. Con mayor razón veo ese milagro. Porque realmente el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Este mensaje del Evangelio, hermanos, que tiene poder, ha transformado muchas vidas. Nosotros ahora entendemos que el Evangelio es la puerta al cielo. Es el mensaje más importante que nosotros pudiéramos dar. Es vida, es la gloria de Cristo, es la única esperanza del hombre, ¿cierto? Es poder de Dios. Es inexplicable. El apóstol Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hasta el más sabio, ¿cierto? El hombre más, podríamos decir, más entendido, los hombres más entendidos, miran a la cruz y dicen, esto es una tontera. El hombre, por muy inteligente que sea, no lo puede asimilar, no lo puede tragar, no lo puede creer, ¿cierto? A no ser que el Señor mismo haga algo. Y esto detrás también tiene algo muy importante que nosotros podemos ver en la práctica. Y es que el Evangelio, incluso hasta la perspectiva, podríamos decir, intelectual, muchas veces alguien podría entenderlo intelectualmente. Hay mucha gente que entiende el Evangelio desde una perspectiva intelectual. Sí, tiene sentido. El Evangelio, cuando uno lo ve, tiene sentido. Habla de la justificación. Es algo que tiene cierta lógica. ¿Es verdad? Pero a qué se refiere el apóstol Pablo con el poder de este Evangelio, es el poder transformador del corazón. Porque hay muchas personas que entienden intelectualmente el Evangelio, pero no basta con entenderlo. Incluso hay muchas personas que creen que tiene sentido, y lo creen en el sentido de, sí, está bien, pero hay algo que está oculto, y es la obra de Dios. Hay muchas personas que pueden entender intelectualmente el Evangelio, pero no lo entienden en el Espíritu, y ahí hay una diferencia. Hay mucha gente que se va a ir al infierno entendiendo intelectualmente el Evangelio, pero sin una transformación del corazón. Y esa es la que hace el Señor. Lo que hace el apóstol aquí, hablando de la sabiduría de Dios, es contraponerla directamente con la sabiduría de los hombres. Muchas veces nosotros pensamos y vemos a nuestro alrededor y decimos, mira, conozco a Juan, y Juan es una persona que tiene cierta característica, que yo creo que él va a creer el Evangelio, porque es una persona quizás hasta inteligente, una persona ordenada,
una persona que siempre anda hablando de Dios, nosotros muchas veces formamos nuestros propios prospectos de personas que pueden aceptar el Evangelio y quienes no. Nosotros discriminamos, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la sabiduría también de los hombres. Y pensamos y decimos, mira, yo le predicaría a Mario, pero yo a Juan no le predicaría. Porque Mario es mucho más receptivo y yo veo que él puede convertirse. Pero usted no sabe. El que estaba predestinado para salvación era Juan. Y Mario, que suena y que puede ser una persona muy ordenada y muy espiritual, está condenada. Nosotros muchas veces, nosotros mismos usamos la sabiduría de los hombres para determinar quién puede y quién no puede recibir el Evangelio, pero el Señor ahí nos da bofetadas, lecciones y nos dice, ustedes no saben. No traten de entender mi sabiduría. No traten de entender siquiera qué hay detrás de esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios si trastorna, ¿cierto? Si enmudece a las sabidurías más altas del mundo, ¿cuánto más a nosotros? Usted lo único que tiene que hacer es predicar. Predicar, predicar y predicar, porque usted no sabe en quién el Señor hace su obra. Como dice en Romanos 9, ¿cierto? Como Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Es el Señor el que determina. Y esto, hermano, no le gusta al mundo. El mundo no lo acepta. La sabiduría del hombre es confrontada por esta sabiduría de Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Hay alguien que pueda o que quiera objetar la sabiduría de Dios? ¿Alguien que quiera disputar con Dios? Es impresionante que el apóstol Pablo parte entonces su carta a los romanos, ¿cierto? Hablando de que el hombre en sí, en su sabiduría, no puede justificarse de que Dios existe. ¿Por qué? Porque por el conocimiento, por la sabiduría, puede entender que hay un Dios. Pero esa revelación no basta. El otro día nuestro hermano Daniel subió un video, ¿cierto?, hablando de esto. Si nosotros vemos la creación es porque hay un creador detrás. Apelando a nuestra lógica podemos entender que hay un Dios. Pero esa revelación no basta. No le basta al hombre la sabiduría para acercarse a Dios. Está el pecado que se interpone y nosotros no entendemos el Evangelio de que hay un precipicio sin fin, infinito, entre el hombre y Dios. Y como esa revelación no bastaba, entonces agradó a Dios algo. Hacer una obra que a los hombres los trastornaría, que sería inaceptable para los hombres. Y Él eligió algo, la locura de la predicación. Porque sin duda, hermanos, la predicación del Evangelio es una locura. Y si usted lo piensa objetivamente, es realmente una locura. El hecho de que el Dios de la creación, el Dios de todas las cosas, haya determinado traer a sus hijos mediante la predicación, es algo ni que al más sabio, al más inteligente de toda la historia de la humanidad se le hubiera ocurrido. Muchas veces nosotros también en algún momento, sobre todo cuando partimos en la fe, decíamos, pero es que el Señor podría hacer otras cosas, podría tener otros planes, podría salvar a la gente de otra forma. Hoy día muchos lo dicen, es que el Señor se equivocó. ¿Por qué el Señor no nos salva todo? Y hace una serie de especulaciones, hermanos. Está bien que el hombre patalee, podríamos decir, y que se machaque la cabeza tratando de entender los designios de Dios. Porque ciertamente la sabiduría de Dios no se compara a la nuestra. Los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y Él en esa sabiduría eterna y totalmente inconmensurable ha elegido, hermanos, que sus hijos sean salvados por medio de la locura de la predicación. Y no se olvide de esto, hermano. Porque cuando usted vaya a la feria hoy día más tarde, entienda bien que lo que usted está haciendo es una locura. Pero hágalo con gozo. Porque si bien para los hombres es locura, para Dios es sabiduría. Y usted no tiene que estar haciendo cosas para el hombre. Usted haga cosas para Dios. Si le dicen no quiero escucharte, gloria a Dios.
Si le dicen usted está loco, gloria a Dios. Si usted le dicen no me importa, gloria a Dios. Y si usted le dicen así cuéntame más, también gloria a Dios. Pero es una locura. Sin duda, hermanos, la predicación es algo ilógico a la mente del hombre. Dios usa algo impresionantemente maravilloso y es la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo nos sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La gente no se salvará viendo milagros. La gente no se salva escuchando testimonios. La gente no se salva mediante ciertas sutilezas, razonamientos humanos. La gente no se va a salvar por absolutamente nada más que no sea la locura de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, tiene un centro, un corazón impresionante. La cruz. Cristo crucificado. En el tiempo del apóstol Pablo, los judíos ciertamente querían señales. Y es lo mismo que hoy día nosotros vemos, ¿cierto?, en las iglesias evangélicas de hoy. Toda la gente anda detrás de los que alargan brazos, ¿cierto?, arreglan pies planos, ponen tapaduras de oro, etcétera, y un montón de cosas que hoy día nosotros vemos que forma parte del show de los evangélicos del día de hoy. Incluso estas cruzadas llenan estadios. Pero hermanos, eso no salva a nadie. Absolutamente a nadie. En el tiempo del apóstol Pablo también, los griegos buscaban sabiduría, la filosofía, razonamientos profundos, ¿cierto? Las justificaciones y los porqués. Y la verdad que hoy día muchos hacen lo mismo, tratan de hacer lo mismo a través de no solamente ir a buscar a Dios, sino que de evangelizar. Hermanos, no nos olvidemos de lo que dice el apóstol. Toda la gente puede predicar milagros, toda la gente puede predicar sabiduría, pero nosotros no predicamos esas cosas. Nosotros predicamos a Cristo, hermanos, y predicamos a Cristo crucificado. ¡Qué locura, hermanos! Es una locura. Locura para el mundo. Para los griegos, él dice la locura, pero para el mundo es locura, pero para nosotros es poder para salvación. Cristo, que vivió una vida perfecta de obediencia y santidad. Cristo, que se entregó a sí mismo y subió a la cruz del Calvario, hermanos, satisfaciendo así la justicia de Dios, aplacando la ira de Dios, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Cristo hizo una obra perfecta y a través de ello recibió gloria, venció la muerte y a Satanás. Y nosotros podemos obtener salvación por creer en Él. Es una verdadera locura. Para los judíos sigue siendo tropezadero y para el mundo sigue siendo locura. Pero para nosotros, hermanos, es poder y sabiduría de Dios. Pues el apóstol Pablo termina diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es impresionante. Pero sin duda, las insensateces de Dios son mucho más sublimes que toda la sabiduría de los hombres juntas. Lo más pequeño de Dios es infinitamente más grande que lo más grande de los hombres. Y lo más débil de Dios es inconmensurablemente más fuerte que lo más fuerte que pueda tener o construir el hombre. Eso nos dice algo. La sabiduría, hermanos, en el establecimiento de la predicación del Evangelio, el establecimiento de la cruz, es algo incomprensible al entendimiento del hombre. Pero viniendo de Dios, es mejor que todo lo que nosotros como humanos pudiéramos desarrollar. Yo recuerdo todavía esta cita que generalmente se les da a todos en el estudio de los atributos de Dios, ¿cierto? De un hombre que hablando de la sabiduría de Dios, dijo,
que si Él tuviera todo el poder de Dios, si yo tuviera el poder de Dios, ciertamente cambiaría muchas cosas. ¿Cierto? Yo creo que cada uno de nosotros haría lo mismo. ¿Se imagina si tuviera todo el poder de Dios? Hay unas películas, ¿cierto? De eso. Es todopoderoso. Que hace una serie de cosas. Muchos de nosotros haríamos una serie de cosas que a nuestros ojos estarían muy buenas. Quizás cada uno de nosotros eliminaría el hambre en el mundo, ¿cierto? El frío. Pero hermanos, si juntamente con el poder de Dios yo tengo también toda la sabiduría de Dios, yo dejaría las cosas tal como están. El hecho de que muchas veces no comprendamos las cosas en los designios de Dios no significa que nosotros tengamos mayor sabiduría. Todo lo contrario. Nos llama a creer y a entender y a descansar en la sabiduría de Dios. Cuanto más cuando se trata de la predicación del Evangelio. Dejemos de lado, hermanos, los razonamientos. Deje de lado la parnafernalia, ¿cierto? Deje de lado, ¿cierto? Una serie de técnicas y vuelva a la simpleza del Evangelio, que es presentar a Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Pero no solamente eso. El Evangelio no es solamente para predicarlo. El Evangelio es para vivirlo. Todos los días, hermanos, mirando la cruz de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.